y los elementos de comprensión. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente estamos acá con edición especial con el profesor Paulo César Sepúlveda, pues en vista de los acontecimientos recientes de la columna de Lina Uribe y bueno, lo que ha pasado hoy en medios de comunicación. Entonces, voy a darle espacio al respectivo saludo del profesor Sepúlveda. Mientras, vamos haciendo como el... Paulo César, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a los oyentes también. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Entonces, hoy tenemos la siguiente estructura. Voy a hacerles Ujú. un recuerdo de estrategia. Hago un recuento de trinos que han sucedido hoy. Y ahí sigo con la tos del frío. Y ahí entramos en el comunicado de Lina Uribe y en la columna de María Isabel Rueda. ¿De acuerdo? De Entonces, acuerdo. te voy a sacar Ujú. un ratico de imagen, Paulo, Claro. mientras retomo el tema de estrategia. Vale. Muy bien, denme un segundo acá, estoy haciendo la conexión. Para que las personas pues nos alcancen. Listo, aquí ya hace. Muy bien. Y ya estoy haciendo las conexiones para que se empaten con nosotros. Listo, cerramos acá y retomamos con nuestro tema. Muy bien. ¿Listos? Entonces dice así, vamos a hacer un pequeño recordéis de cómo funciona este asunto. Y es, recuerden, vamos a analizar esto que está pasando con el tema de cómo los medios están atacando al sistema de justicia colombiano. Lo vamos a analizar desde dos aspectos. Uno, desde la estrategia de comunicaciones y la otra parte es de la estructura argumental, de la estrategia argumentativa. Entonces, voy a darles un pequeño recorderis de este tema de estrategia. El fascismo, para analizar estrategias de comunicación en el fascismo, les recomiendo tener en cuenta tres elementos. Estudiar el lenguaje, a partir de estudiar el lenguaje, estudiar el mensaje, y una vez analizado el mensaje, analizar por qué canal están dando a conocer su mensaje. Es una estructura bastante simple. Entonces, una vez tenemos ese componente, lo siguiente que hay que tener en cuenta es el tipo de lenguaje. Entonces, en el tipo de lenguaje vamos a tener que el fascismo tiene un lenguaje del engaño, es decir, una gran cantidad de información falsa. Por eso es que el profesor Paulo César nos apoya con todo el tema de falacias, el tema de sofismas, argucias y ese tipo de cosas. Ahí es donde vamos a ver el tema de montajes, armar, por eso está preso Uribe, por eso está preso Cadena, y hoy compulsaron copias a la fiscalía para 11 personas más. Entonces ahí suena un Lombana y otros personajes que han colaborado, incluido el primo de Uribe, Mario Uribe. Entonces el lenguaje del engaño.
Después viene el lenguaje del odio. En el lenguaje del odio, el fascismo procura que usted sienta repulsión por algún grupo de personas. En el caso del fascismo alemán, la repulsión iba hacia los judíos, los profesores y los periodistas. Aquí la repulsión, lo que vamos a ver en estos momentos es la repulsión hacia el sistema de justicia. Van a procurar que odiemos a los magistrados y que odiemos a las personas que están a favor de los magistrados. Y después viene el lenguaje del miedo, eso también es característico del fascismo. En el lenguaje del fascismo nos van a decir que Maduro es el que está detrás de todo, que es el comunismo internacional, que nos va a comer el coco. Ahí sale la furia hablando de que esto es una práctica satanista. Bueno, en fin, y entonces ahí viene, en esos tres escenarios, se va a mover el lenguaje del fascismo. Una vez analizamos el lenguaje, hay que analizar cómo estructuran los mensajes. Entonces, en el lenguaje del engaño, ¿qué va a haber? Pues van a mentir con cifras, por ejemplo, van a hacer montajes, van a haber narrativas ficticias, eufemismos, y lo que estamos viendo puntualmente es intentar suplantar el Estado de Derecho con un estado de opinión. O sea, no importa la ley, lo que importa es lo que opinemos. En el lenguaje del odio que vamos a ver el uso de etiquetas. ¿Sí? Eso es típico. En el libro que hablábamos de Klemperer Pereira hace algunos episodios, uno de los puntos que tocaba Klemperer era eso. Nos pusieron etiquetas. Entonces, ¿cuáles son las etiquetas? Neochavismo, mamerto, marihuanero. Bueno, ahí van a procurar atacar al otro. Ellos no van a discutir el argumento, lo vamos a ver ahora. ¿Por qué no discuten el argumento? No tienen de dónde, la defensa de Cadena fue espantosa. Y entonces ya ven que no tienen de dónde defenderse por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Pues atacar a las personas. Es un tipo de falacia que ahora nos explica el profe. Y de ahí para adelante, ¿qué viene? Los insultos, la calumnia, la injuria, la difamación, en fin, una cantidad de elementos para poder destruir la estructura de valor de las cortes y, por supuesto, la estructura de autoridad de los magistrados. Y después viene el lenguaje del miedo, entonces veremos intimidación, amenazas, o nos van a hablar de un enemigo exterior, como les digo, que es Maduro, que un montón de temas para ver cómo le hacen para poder generar miedo. Una vez planteado el mensaje, entonces van a distribuir esos mensajes por alguno de estos 6 canales. Por todos, pues lo vamos a ver en perfiles, en sitios de información falsa. Ahora hablábamos, por ejemplo, la última vez de la Gaceta, Oiga Noticias, ese tipo de sitios que arman ellos para poder divulgar información falsa, de sus propios influenciadores, es decir, la famosa bodeguita del uribismo, de sus líderes de opinión. Entonces vamos a ver a los congresistas del Centro Democrático replicando este tipo de estrategia. Lo curioso y lo que estamos viendo en este momento es que son periodistas los que están retomando este discurso de atacar las cortes y, por supuesto, medios de comunicación. Y entonces ahí más o menos ya les he dado la estructura de cómo están presentando este tipo de ataque, pero que además viene, como les decía, desde el fascismo alemán, entonces no es nada nuevo. Ya con esos elementos de comprensión, entonces voy a entrar en la información que estuvimos viendo hoy. Y entonces, a mi modo de ver, esta fue la imagen del día para darle paso al profesor Paulo César. Vamos acá. Listo. Yo creo que ahí ya. Entonces, a mi modo de ver, esta fue la imagen. No sé cómo si la viste en la nueva prensa, Paulo César. No, pero vi el ahí lo trino que de estamos bacteria. viendo, pues ahí lo que nos están mostrando es efectivamente lo que está sucediendo, que son periodistas, especialmente radiales, columnistas, pues atacando a la Corte Suprema y pues a las decisiones de la justicia. Voy a empezar a subir a partir de ahí algunos de los trinos que alcancé a reunir hoy
a manera introductoria o como ambientando para poder discutir el tema de las palabras de doña Lina, que generaron hoy todo un repliegue de Vicky Dávila y ahí sí le podemos decir, y sus copartidarios. Mientras usted sube la imagen, yo quisiera anotar que en la conversación que tuvimos el miércoles pasado sabíamos que esto iba a pasar. Dijimos, se viene una campaña muy agresiva de propaganda y entre las muchas etapas o las muchas estrategias de propaganda que hay es la de generar el mismo contenido desde diversas fuentes. Entonces, Vicky, María Isabel y estos periodistas, digamos que ya agotaron el primer paso, que era ellos como líderes de opinión y como periodistas de un amplio nivel de difusión, iban a dar el primer paso de crear el contenido inicial, el incendiario. Pero ellos no pueden seguir haciendo esto porque se repetirían, sonarían monótonos y podría ser bastante redundante. Entonces lo que se necesita es creación de nuevo contenido desde diversas fuentes con el mismo mensaje subyacente, de pronto no literal, pero sí con la misma idea subyacente allí, de manera que entonces el mensaje sigue vigente, pero no da esa idea de repetitivo, de redundante, y se puede seguir moviendo a través de pues, las estrategias de difusión de redes como Twitter, sin necesidad de que siga estando asociado a estos periodistas en concreto. Entonces, esta es el principio de orquestación de las estrategias de propaganda definido por De Goebbels. Goebbels, sí señor, el principio de Este orquestación. principio de Aquí orquestación. tenemos uno de los trinos ambientando un asunto que me pareció muy interesante. Claudia Julieta, que hoy fue protagonista, aunque mucha gente no se dio cuenta. Ella en este trino recuerda los montajes que hizo Uribe siendo presidente para evitar que el primo Mario Uribe quedara preso. Uno de esos montajes fue el que a través del Tuso Sierra pretendieron hacer que Tasmania, otro paramilitar, generara una carta falsa. De eso también ya hemos hablado. Al final hacen la carta y Tasmania públicamente se arrepiente y dice, no, me ofrecieron 200 millones de pesos. Y entonces, fíjense que ahí se repite, con todo y que eso fue en el 2007, este año también se están hablando de los 200 millones de pesos, como que es la tarifa de Uribe para hablar con los testigos falsos. Y entonces, ¿quién quedó preso? El abogado de Tasmania fue el que quedó preso. ¿Verdad? Y entonces hoy el uribismo estaba, pero ¿por qué no aceptan las palabras del Tuso Sierra? Pues porque él era uno de los que conseguía los testigos falsos. Por eso. Y ya está registrado, y hay presos por eso. Voy entonces, bueno, están entrando aquí más personas. Donde lo tiene la academia y la intelectualidad. Bueno, ya ahorita compartimos las opiniones de las personas. Voy con la Bien, siguiente imagen que me pareció curiosa hoy. bien, mientras sube, les hablo del otro principio de propaganda, porque el de orquestación es uno, pero el otro es el de verosimilitud. Entonces, cuando Goebbels propuso esto, pues era muy difícil que hubiera fuentes adicionales a las oficiales. Pero hoy, que cada persona con un medio, con un teléfono puede ser creador de contenido, necesitan que el mismo contenido sea replicado por mucha gente y producido por mucha gente. Entonces, eso lo veíamos el martes o el miércoles que tuvimos también conversación, que esto se veía venir esta avalancha de contenido creado alrededor del mismo tema. Entonces son dos principios allí, el de orquestación y el de verosimilitud. Muy bien. Voy a poner acá para que no se nos pase. Muchas gracias a las personas conectadas. Nos están haciendo ya preguntas. Entonces, antes de pasar a la siguiente imagen, vamos a leer esta pregunta que nos hace Cristóbal Josep Acosta. Quisiera que analizaran que el uribismo está intentando abrirse campo donde no lo tiene. La academia, la intelectualidad, yo creo que ahí ellos lo que hacen es combatirla. No sé tú qué opinas, Paulo. Bueno, yo sobre este punto en concreto no, mi opinión no cuenta, pues porque este es un tema usted sabe mucho más que yo sobre esto, sobre comunicación y academia. Yo me concentro es en el contenido del discurso y qué fallas puede tener per se. Igual las preguntas que hay de tipo legal, que las puede responder con mucha claridad un abogado, pues ese prefiero darle la voz a los abogados en ese particular. Sí, uno ha visto que han intentado entrar desde la academia, el caso del director del Centro de Memoria Histórica, Ah, pero el sí. ingreso ha sido fatal.
De hecho, generalmente incluso sus propios centros de formación, porque ya más o menos se van posicionando de dónde surgen estas mentes tan brillantes, pues no les va muy bien. Ahí no sé, creo que es más un asunto de anular, que es típico en el fascismo, ¿no? Ellos no intentan crear con el otro, mejorar, sino simplemente anular el otro para crecer, que además incluso psicológicamente está muy relacionado con su conducta. En la conducta hay un fenómeno de conducta reactiva en donde las personas que tienen conductas tóxicas creen que crecen al destruir a los demás. Yo creo que ahí está el uribismo. Ellos creen que crecen cuando destruyen. Y no, realmente cuando ya intentan una contrastación un poco más seria, no les va muy bien, Cristóbal, muy amable. Bueno, y de todas maneras, todos los regímenes totalitarios han intentado entrar en la academia precisamente para que desde la academia se respalden algunas de las políticas, incluso de las más extremas y de las más controversiales. Por ejemplo, durante mucho tiempo, el nazismo apoyó las investigaciones en frenología. No sé si usted recuerda que es dependiendo de qué forma tenga mi cráneo, entonces usted tiene esta característica de personalidad o tiene esta predisposición a ser inteligente o a ser brillante, y a través de medidas del cráneo podían decir a esta persona se necesita, con un criterio puramente antropométrico, se necesita eliminar a este tipo de personas. Ahora, existió investigación en eso y hubo científicos que lo respaldaron, pero pues porque desde el poder se beneficiaban este tipo de investigaciones o este tipo de relatos. Y pasó no solamente con el nazismo, pasaba con, del otro lado, con Stalin, y pasó muchísimo tiempo. Pues algo así como una falacia de sesgo de confirmación, o un sesgo de confirmación, pero a gran escala. O sea, acepto las investigaciones que me dan la razón. Sí, exacto, tal cual. Muy bien, listo. Alex Bedoya nos pregunta, dice, hablar un poco de las investigaciones que pueden hacer los servidores públicos que están atacando a las altas cortes. Sí, eso ya habló la Procuraduría, y creo que van a solicitar investigaciones al respecto. Yo también tengo preguntas sobre eso con el tema de calumnia. Ahora les muestro unas calumnias muy graves que hubo hoy y que creo Ujú, que eso ya van a tener consecuencias legales. ujú. Muy bien. Entonces vamos con este otro trino de hoy. Dice, las campañas contra la Corte Suprema se han constituido en una mala práctica que pretende intimidar y afectar la independencia de la justicia. Cuando el alto tribunal toma decisiones en derecho que no le gustan al poder, hagamos memoria el caso del DAS, por supuesto. Ese Ujú. caso del DAS y el libro Chuzadas de Julián Martínez tienen que conseguírselo. Ahí viene una descripción punto a punto de cómo han sido estos ataques a la justicia. De hecho, esta semana estoy viendo cómo hablo con una de los periodistas que hizo la investigación sobre los ataques a la JEP. Eso lo publicó El Ujú. Espectador en la sección 2020. Hicieron un análisis de cómo estaba siendo atacada la JEP y creo que eso también podría tener consecuencias penales y legales. Pero veamos cómo se desarrolla la investigación. Por ahora les sugiero, vean la investigación sobre los ataques a la JEP en El Espectador. Esta es una, por ejemplo. Eso lo replica un perfil que se llama Uribe Soy Yo, y es un trino de Tomás Uribe sobre una caricatura de un caricaturista que conocemos por su acidez. Él lo dice que es el más respetado de Colombia. Y aquí me parece algo muy curioso. Dice el de la izquierda es Iván Cepeda, el cabecilla máximo de las FARC. Yo creo que ahí la ira no nubló. Ahí la ira lo nubló. Yo creo que fácil Iván Cepeda le mete una demanda y él va a decir también que es perseguido por su opinión, pero pues es que una cosa es la libertad de opinión, de criterio, de pensamiento y otra cosa es ir a acusar a personas de cosas como lo que está haciendo ahí Tomás Uribe, de decir que Iván Cepeda es el cabecilla máximo de las FARC. Entonces creo que ahí se le van a ir, o se le fueron las luces. Mira que hay un tema muy curioso, Pablo César, y es el cerebro, bueno, eh, eh, básicamente el cerebro tiene tres capas, ¿no? Una corteza cerebral, ¿cierto? Donde están las abstracciones, la parte lógica. Después viene el cerebro talámico, donde están las emociones, y después viene el cerebro reptiliano, que es netamente instintivo. Resulta que la ortografía, la sintaxis, pues son elementos del lenguaje netamente abstractos. Cuando la persona se pone muy reactiva, es decir, empieza a activarse desde lo emocional el cerebro reptiliano,
pues todo lo abstracto se pierde. Por eso es que la persona cuando está irada, esa ortografía es un desastre. Ahí es donde usted dice, no, pero qué, claro, porque la parte abstracta requiere cierta perspectiva para poder analizar las cosas. Cuando usted no tiene esa posibilidad, pues simplemente va a su cerebro reptiliano y agarres el que pueda, y entonces van a suceder situaciones como esta. Resulta usted haciendo acusaciones y después en los juzgados arrepintiéndose y llevándose la mano al corazón en esa famosa imagen de yo, sí, tú. Muy bien. No sé si quieras decir algo al respecto de la imagen. No, en este sentido no, porque digamos que esto es muy fácil de demostrar que es o que no es. Eh, Saber quién es el jefe máximo de las FARC es información que tenía el ejército o que ha tenido durante 50 años a través de sus unidades de inteligencia, entonces esto es muy fácil de desmentir. Y bueno, supongo que esto quedará en una rectificación pública, no creo que lo hagan llegar, pues el propio expresidente en muchas ocasiones tuvo que hacerlo, tuvo que rectificar algunas de sus acusaciones. Entonces, no, sí, sí peligroso porque esto enciende el debate, o sea, enciende a quienes sí pueden replicar o a quienes pueden tomar algún tipo de acción peligrosa, ¿no? Los que están dispuestos a obedecer. Esta es la parte peligrosa del asunto acá. Ya vamos para allá porque estuve viendo un colega me recomendó una película sobre este tipo de prácticas, genial, es polaca, pero ya hablamos de ella. Esta es la noticia por la cual creo que hoy Claudia Julieta Duque es protagonista. Perdió el Estado en el caso de Claudia Julieta Duque. Para ponerlos en contexto, Julieta Duque fue la periodista que se dio cuenta quiénes estaban detrás del asesinato de Jaime Garzón. Ella fue una de las primeras que empezó a darse cuenta que eso no había sido un tema paramilitar ni nada, sino que estaba directamente involucrado la estructura más cercana de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le causó eso? Una persecución de los mecanismos de inteligencia asociados a presidencia como el DAS con prácticas supremamente crueles, como estar permanentemente llamando a la niña, que si mal no estoy en ese momento tenía unos 6 años, la hija de ella, a decirle que le iban a destripar y un montón de amenazas contra la niña, nivel de crueldad, de salvajismo y de locura impresionantes. Esta mujer ha sido toda una guerrera llevando su caso a instancias internacionales y demás. De hecho, ubicó qué personaje de inteligencia cercano a Uribe era el que había hecho. El tipo se alcanzó a fugar del país, además de una forma extrañísima, ya estaba capturado y lo dejan volar. Casi que voy a ir allí a tomarme un tinto y accidentalmente se me quedó la puerta abierta y el tipo se fuga, pero lo capturan fuera del país, lo vuelven y lo traen y hoy ya condenan a la nación por el caso de Claudia Julieta Duque. Ese es un caso muy interesante de estudiar porque también están directamente vinculados el equipo más cercano de Uribe, lo mismo que sucedió con el asesinato de Jaime Garzón. Recuerden ustedes quiénes terminan apareciendo en el caso de Jaime Garzón. Pues una persona que le hacía favores a Uribe, que él mismo, después del asesinato de Jaime Garzón, el mismo Uribe, a través de Marta Lucía Ramírez, pide que quede de subdirector del DAS. Pero además, ¿quién fue el encargado de ocultar los testigos? El jefe de seguridad de Uribe. ¿Quién fue el encargado de asesinar a los sicarios? Fue un encargado de inteligencia militar directamente responsable de Rito Alejo del Río, que era el director, era en ese momento pues el jefe del ejército directamente reportándole a Uribe. Entonces, son un grupo de personas de línea directa con Uribe las que terminaron vinculadas al asesinato de Jaime Garzón y a la persecución a esta periodista que se dio cuenta cómo había sido el juego de este asesinato. Voy con la siguiente imagen del contexto de lo que ha pasado frente a lo que se ha discutido el día de hoy. Bueno, ahí vamos entrando en el tema de la carta de Doña Lina. Este me encantó. Una cuenta que se llama Cantinflas. Dice, en la carta de Doña Lina, por lo menos hay 3 falsos positivos. No la escribió ella, entonces hay muchas dudas de esta señora sí sería la que escribió esto, porque pues se ve un manejo que como que uno no distingue mucho de ella.
que señala que se ha guardado silencio. No se ha guardado silencio y presenta al esposo como la víctima, que eso es lo que hemos visto. El victimario presentado como víctima, ¿de acuerdo? Muy bien. Esa me pareció un muy buen norte para lo que se venía discutiendo. No sé si quieras ahí dar tu opinión en ese punto mientras voy subiendo la siguiente. No, perdón, algo pasó. Sí, ya, qué pena, disculpa. Sobre la carta, yo leí la carta. Bueno, yo tengo que confesar que no había leído antes absolutamente nada escrito por ella, entonces no tengo cómo comparar si ella sería la autora o no, ¿sí? Lo que sí me llamó la atención fue la resonancia que tuvo y cómo entra esa carta dentro del ecosistema de autores de contenido que pues que están creando o que están haciendo su función dentro de la máquina de propaganda. Más adelante vamos a hablar en concreto de la carta y del contenido. ¿Sí? Muy bien. Voy a subir la siguiente. Y entonces aquí empiezan a aparecer, ojo con lo que la primera parte que les mostré de cómo se articulan este tipo de estrategias. Es muy importante armar matrices. ¿Qué son las matrices? Las matrices son mapitas en donde uno dice quién con quién, quién es de cada equipo, qué punto de vista hay en cada lado y en qué medio está. Entonces, desde esa perspectiva, usted sabe cómo van a pretender atacar a la opinión pública. Y entonces aquí viene un fenómeno muy curioso y se escucha uno la suspicacia con la que Gustavo Gómez realiza unas preguntas con el fin de, y ojo que ese es uno de los temas, poner en duda a la gente de las cortes. Qué feo que se ve un periodista poniendo la fama de un político por encima de la justicia. Entonces ahí se va decantando un tema muy particular de los 3 puntos que vimos hoy, fuera de la estructura que les mostré. Hoy vimos lo primero, dudas de legalidad, están poniendo en duda la decisión de la Corte. 2, calumnias, están soltando un montón de información como la que estuvimos viendo de uno de los hijos de Uribe. Y 3, insultos, eso se liberó hoy el Centro Democrático con insultos para el que se le atravesara. ¿Quisieras comentar algo, por favor? Bueno, solo quiero comentar que los vicios de argumentación que habíamos señalado ayer, antier, cuando analizamos la columna de Vicky, el día anterior cuando analizamos las primeras reacciones, y desde el comunicado de presidencia y el comunicado del Centro Democrático, todo va en la misma línea de evadir la cuestión. Todavía se sigue asumiendo que este es un ataque a la persona, a Álvaro Uribe en concreto, y no se está hablando del delito, no se está hablando de fraude procesal. En la columna de María Isabel Rueda, ella lo menciona, ahorita lo veremos con más detalle, y menciona que no se ha leído, son 1500 páginas, yo seguramente está escrito en un lenguaje que yo excede mi comprensión porque no soy abogado, no conozco esas minucias de los términos. Entonces, yo personalmente no pienso leer esas 1500 páginas, pero quiero informarme con gente que la lea, la analice y saque unas conclusiones acertadas. Me parece peligroso que ella saque esas conclusiones a partir de asumir cosas. O sea, ella supone que como son 1500 páginas, entonces es porque la cantidad de pruebas son tan pocas que toca inflarlas. Es una de sus conclusiones. Y bueno, aquí lo que se ve es, ahí se está evadiendo la cuestión todavía. El vicio que comenzó el miércoles con la propio comunicado del Centro Democrático es muy persistente, es muy consistente y va a seguir pasando. No se está hablando del punto clave. Entonces, eso me parece que no hay que perderlo de vista por más contenido que salga y que siga saliendo. No se está discutiendo el crimen como tal. Bueno, ahí hay un tema de estrategia de comunicaciones, que además lo hemos visto recurrente en el Centro Democrático. Cuando se enfrenta una situación de crisis, hay una estrategia que se llama contraataque de distracción. Entonces, ¿qué sucede en el contraataque de distracción? Pues yo no voy directamente a debatir el argumento, sino ataco otra cosa. ¿Sí? Entonces, Pablo César me puede decir algo a mí, Jorge, parqueó enfrente de mi puerta. Y entonces yo le digo, pero Pablo César, usted varias veces ha llegado tarde por la noche. Y entonces dice, pero ¿qué tiene que ver con uno con lo otro? Nada, pero le sirve muy bien a Pablo César para salirse del tema
y ni acepta ni no lo que le estoy diciendo, pero él va a procurar establecer su punto de vista para poder salirse o zafarse del argumento que estamos enfrentando. Sí, Vamos yo con el aquí, siguiente. y mientras sube la imagen, yo aquí invito a los que nos escuchan a recuperar ese audio en el que Jorge y yo hablamos del comunicado del partido y del comunicado del presidente, porque allí explicamos con mucho detalle esto, con muchísimos ejemplos, porque hay mucho sesgo y mucha falacia que tiene esa intención, aunque su estructura interna puede ser muy diferente, ¿sí? La falacia tu coque de atacarte a ti porque me estás acusando a mí de algo que tú también haces, o la falacia, o la cortina de humo, o la falacia de non sequitur, que es que simplemente esto no tiene nada que ver aquí. Hay muchas y las tocamos con detalle en aquel video, entonces vayan hacia ese por si quieren conocerlo con más precisión. Aquí viene una aterrizada que me encantó del periodista Mauricio Arroyave. Dice, a mí me parece bien eso de citar Fitzgerald, Mann, Maray para defender al marido. El problema es cuando la contraparte cita la Constitución y las leyes colombianas. Me pareció una jugada de ajedrecista, me pareció excelente. Claro, porque además también vemos cuál es exactamente la intención de citar a Fitzgerald Mann. Yo leí las citas y yo dije, bueno, aquí de pronto se ven bonitas, o sea, más allá de un recurso estilístico, eso no le dio al contenido más solidez, no defendió la idea, pues que inicialmente quería defender ella de la inocencia de su esposo o de la, o soportar la idea de que la Corte Suprema o la justicia en general está politizada en contra de él y que se ha creado pues esa imagen, menciona mucho que se ha estado construyendo esa imagen. Las citas no sirven concretamente para eso. Entonces, tienen dos intenciones. Una es puramente estilística, que no es el tipo de texto para presumir de eso, ¿sí? Porque un texto argumentativo tiene que ser entre más claro mejor. Sí puedo, claro, meter allí una cita aquí y allá, pero parecía más como de, venga, presumimos de haber citado, porque incluso las citas no iban, parecían perdidas, parecían allí, no sé, la estrella de un árbol de Navidad. O sea, si se quita, pues sigue siendo árbol, pero no le aporta mucho. Eh, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues claro, no se trata aquí de verificar qué texto quedó más bonito escrito o quién tiene mejores recursos literarios a la hora de escribir. Es que de la contraparte están citando leyes que se violaron o delitos que se cometieron. Bueno, se está investigando eso y eso es lo que cita la contraparte. Me parece también muy acertado. Bien, este es otro de los temas. Esta cuenta también es muy interesante, la de Arteaga, porque plantea unos muy buenos argumentos. Y aquí lo que vamos a tener es un ejercicio bastante interesante y es recordar, en vista de lo que sucedió esta mañana y los datos que han sucedido con Julio Sánchez Cristo, sobre esta aparente entrevista entre uno de los testigos contra Uribe y Uribe. Entonces Arteaga recuerda que con razón fue tan curiosa la entrevista contra el testigo, porque claro, incluso hasta el mismo Julio Sánchez iba en contra del testigo. La idea era poner en duda, poner en duda la credibilidad de este testigo contra Uribe. Ahí se van descubriendo pues varios de estos manejos que han tenido estos personajes para poder favorecer no solamente la reputación de Uribe, porque detrás de eso pues viene toda una estructura de comisión de delitos y demás. Sí, este recurso se llama pregunta insidiosa o pregunta compleja. Y recuerdo, bueno, los periodistas, los que entrevistan, son muy hábiles para eso. Son muy hábiles porque desde la pregunta condicionan la respuesta y a veces la condicionan de manera que no importa cuál sea la respuesta, la persona que está respondiendo está en un callejón sin salida. Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando Luis Carlos Vélez entrevistaba al candidato a la presidencia Petro. Recuerdo mucho cuando le dijo esta pregunta, senador o el candidato, no me acuerdo cómo le decía. ¿En Venezuela hay dictadura? Y claro, así como está formulada la pregunta, él espera una de dos respuestas, o sí o no. Y claro, Petro no quería responder sí o no. Entonces él dijo, venga, le explico, y quería empezar a explicar como qué elementos existen en una dictadura para demostrar que sí, están en la Venezuela de Maduro, allá están presentes, pero que también existieron en tiempos del presidente Uribe, ¿sí? O en general en Colombia, porque, no sé, creo que las primeras acusaciones desde Procuraduría hacia él no fueron exactamente en el tiempo de Uribe, sino después. El punto es,
que Luis Carlos Vélez no lo dejaba armar esa respuesta y le decía, no, 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 no se me va por las ramas, ¿sí o no? Petro le decía, pero espere que yo, no, sí o no, sí o no. Entonces, desde el entrevistador están haciendo o poniendo en boca de los entrevistadores palabras que no ha dicho o que diga pocas palabras para que ellos asuman que está diciendo otra cosa. Esto es una jugada muy sucia porque el entrevistador a veces simplemente no se quiere comprometer con una postura. Me acuerdo mucho cuando entrevistaron a Nairo, venía de ganar su Tour de Francia y sus etapas en el Tour de Francia, o una vuelta importante, y estaba en rueda de prensa y le preguntaron en concreto por el proceso de paz. Y entonces él dijo, pues, que él prefería no tocar el tema porque él está concentrado en su deporte, pero bueno, el punto es que no dijo explícitamente estar en contra. Y cuando el periodista volvió a cámara a decir, bueno, y este fue Nairo con sus palabras de apoyo al proceso de paz, y cosa que él no había dicho. Entonces, desde prensa se suele manipular mucho la respuesta que espera el entrevistado. Y pues una jugada muy sucia que seguramente se va a repetir en estos días con esa intención. Bien, ahí viene otra de las imágenes que fue recurrente, el tema de la calumnia. Dice, cada día que pasa injustamente Uribe en prisión domiciliaria, y ojo con esto, confirma que las altas cortes colombianas cambiaron la justicia por las tulas de narcodólares. Es decir, vuelve la acusación de recibir dineros, que además es muy común en el uribismo, pero como muy bien lo señalaba también Paulo César, pues cuando lo llevan a los estrados judiciales, pues nada, lo que hacen es corregir, pero van a procurar mantener esa narrativa. Eso fue a Barceló, se lo hicieron a varios de los magistrados. Aquí hay un tema muy curioso, y es que efectivamente cuando vienen este tipo de estrategias desde el gobierno y pierden el caso, como ha sucedido con Iván Velázquez, como ha sucedido con el mismo caso de Julieta Duque, pues las sanciones terminamos pagándola todos, porque eso no, esa plata no se la cobran a Uribe, esa plata no se la cobran al Centro Democrático, esa plata se la cobran del erario público, y entonces ellos pues felices pueden cometer este tipo de delitos porque paga el Estado. Bueno, y este también supongo que es muy fácil de verificar porque, bueno, no sé, yo no sé si las cuentas que están haciendo esto son cuentas verificadas o cuentas que existen o son cuentas de bodega, que también influye que con que la piedra se lance, se esconde la mano, de pronto hay cuentas creadas para lanzar ese primer trino, como la cuenta de Faruk Urrutia, ¿se acuerda? El, para justificar aquel escándalo de que en una captura de pantalla del presidente aparecía cierta Sí. foto. Una cuenta creada para dar una explicación y cerrada inmediatamente. Entonces, no sé si estas cuentas que están haciendo las calumnias son cuentas de bodega o no. Pero bueno, una vez lanzado el trino, al menos va a ser citado y al menos usted y yo estamos hablando de él. Entonces, si hacen su trabajo y su trabajo de dentro de toda la maquinaria de propaganda, su humilde, su humilde engranaje allí, pues, Su aporte. exacto, su aporte. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es este de Vicky Dávila. Nuevamente, hay un fenómeno muy curioso y es que cada periodista ha procurado establecer como una línea de ataque. Entonces, Vicky Dávila lo que hace es casi que intimidar, recuerden desde la primera columna, en donde ella casi que hace una amenaza contra las cortes si tocan a Uribe, y creo que eso se va a mantener. Aquí lo que hace es, como tú muy bien decías, Pablo César, es retomar la nota de Lina para darle soporte a la continuidad del discurso. El tema de la estrategia de orquestación. Dice, lo que se ha pedido a la Corte es que se apegue, es que esté apegada a la ley que investigue en derecho. O sea, lo que está diciendo es que no está investigando en derecho. Recuerden que esto no es un caso corto, no fue de la semana pasada. Esto viene un buen periodo de tiempo. Yo recuerdo muy bien cuando dije, les fue mal el año pasado porque fue cuando llevaron a los testigos a dar su declaración y se les voltearon los testigos. Y yo creo que ahí uno ya está jodido cuando uno llega a su propio testigo y el propio testigo dice, no, a mí realmente el que me dio plata fue el abogado Cadena. Ahí yo creo que ahí ya tienen las de perder, no sé, ¿tú qué opinas? Y ojo con Bien, esa hay una, pregunta, ¿no? Mira la pregunta de no, no, cierre. claro, yo precisamente voy a hablar de la pregunta porque hay una falacia que es de las que hay varias maneras de clasificar las falacias y una de las más antiguas es
las que dependen del lenguaje y las que no dependen del lenguaje. Y una que es muy usada es la falacia condicional, y es que en lugar de hacer una acusación directa en el, aquí hablemos de términos de gramática, en el tiempo presente indicativo, que es fulano es culpable, lo plantean con el tiempo de conjugación condicional. Y eso le quita verosimilitud, pero deja envenenado el discurso. Entonces es, fulano sería culpable. Entonces, cada vez que nosotros leemos un trino que dice, Chávez estaría detrás del atentado, las FARC estarían cultivando más allí, o fulano de tal estaría o sería el responsable de, pues a mí me pueden decir, Paulo César sería pedófilo, o no, quién sabe, pero como está puesto con ese tiempo, pueden decir cualquier burrada porque la respuesta puede ser no, ¿sí? ¿Sí? Mañana yo, bueno, no. Ese tipo de uso del tiempo condicional en lugar del tiempo presente sirve para envenenar el discurso, ¿sí? O sea, para envenenar el pozo en este caso, y en eso para seguir haciendo o sembrando la duda de si la corte tiene sesgo político o no. Entonces, en este caso es simplemente una argucia del uso del lenguaje. Exacto. Bien, este fue otra de las tendencias del día, les decía los insultos. Entraba la gente y le decía, no, pero ¿cómo? Y entonces entran este tipo de perfiles, ¿ya? ¿Qué buscan? Insultar a la persona, es parte de las estrategias de intimidación. Yo les mostraba al comienzo que estos personajes se van a mover en un lenguaje del engaño, en un lenguaje del odio y en un lenguaje del miedo. Esta parte de la intimidación es parte del lenguaje del miedo. Hay una cosa que es el lenguaje del odio, hacer que odien a las cortes, pero tanto la intimidación como las amenazas buscan eso, que las personas procuren no participar porque se van a sentir intimidadas con este tipo de personajes. Generalmente después de este tipo de intimidaciones es cuando vienen ya las famosas imágenes de las pistolas y cuántos vamos a matar hoy, o téngase ahí, si sigue escribiendo y ese tipo de cosas. Sí, no, desde la argumentación esto no tiene ningún sentido, eso es un insulto gratuito, eso no, no, no es, no entra dentro de la argumentación. Yo sí recomendaría, mucha gente responde y muchas veces bueno, responde o atacando, contraatacando, o burlándose, o diciendo que lo va a ignorar, pero lo dice en público y citando. La recomendación sería, no le demos resonancia a eso. Digamos que la intención del insulto es que tenga esa resonancia. Yo, pues no, a mí no me insultan, ¿no? Pero a veces hay algunos comentarios que son bastante desobligantes. Yo digo, bueno, pues no estoy obligado a responder, ¿no? La manera de ignorar puede servir para limitar el alcance de esa agresión, porque en el momento en que yo respondo, pues también le doy difusión. Yo, por ejemplo, leí ese trino porque la persona insultada lo retuiteó, o le retuiteó citándolo para decir, miren lo que me están diciendo, o miren, no se dan cuenta que no me importa, y pues bueno, le está ayudando a dar difusión. Entonces, una estrategia de ignorar puede servir para minimizar el impacto de eso. También pues eso envenena el debate de una manera muy, muy atroz. Bueno, viene este otro que también me parece muy curioso porque además, pues la familia de María del Rosario Guerra, ustedes saben que casi todas las cabezas de esa familia están presas por corrupción y tienen un montón de delitos históricos al respecto. Y lo curioso es que ella siempre sale como a Dalí de la moral, eso es un tema muy, muy particular. El famoso muro de la corrupción que dijeron, no, pues comencemos con el álbum familiar de la casa, a ver cómo le va. Pero esto viene dos puntos muy claves. Primero, este trino puntual, dice, no es un secreto, y ojo con esto, no es un secreto que la libertad de Álvaro Uribe se negoció en La Habana, lo cual es falso, eso se ha reiterado, que nada que ver, nunca un punto de una reunión jamás tuvo que ver con Uribe, jamás, porque él era la piedra en el zapato del proceso de paz entre Santos y las FARC, una mentira. Pero ojo, mire que la replican en La Hora de la Verdad, y hoy a las 8 de la noche, curiosamente, la va a entrevistar CNN. Entonces, ahí es donde estas matrices son tan importantes, porque ustedes tienen que ver qué otros medios están haciendo este tipo de juegos. Ustedes recuerden, por ejemplo, hay dos documentos que se me vienen en este momento a la memoria. Hay uno de Donald Walton, por ejemplo, que se lo recomiendo, que es la guerra, las guerras de la información, en donde parte de la estructura para convencer a la opinión pública mundial que era necesario atacar a Irak por tener armas masivas fue CNN.
Entonces ahí es donde vamos a ver esta articulación y ya donde vamos a tener estrategias de comunicación ya no nacionales, sino regionales. ¿De acuerdo? Ahí es muy importante tener en cuenta cómo articulan este tipo de estrategias, ya no solamente para el país, sino en general para la región. No sé, ¿tú qué opinas ahí, Pablo César? Bueno, a mí me inquieta que este contenido salga de una cuenta oficial de una senadora, porque es más fácil de hacerle trazabilidad, ¿sí? En el caso de que se encuentre algún tipo o que se logre demostrar algún tipo de calumnia allí, pues se proceda, ¿no? Es muy diferente cuando exactamente las mismas palabras salen de una cuenta de bodega. Y bueno, la otra cosa, volver a otra cortina de humo. No, todo esto sirve para que no se hable del delito concreto de fraude procesal. Y claro, como todavía quedan rezagos de la aceptación de que el no ganó en el plebiscito, a pesar de lo tremendamente viciado que fue el proceso dicho por su propio gerente de campaña. Siguen esgrimiendo esta indignación que causó pues todo este debate alrededor del acuerdo para traerlo hacia acá, otro sesgo de anclaje, traerlo al presente cuando no es esa la realidad que se está discutiendo. Muy bien, ya voy a cerrar las imágenes. Esto me pareció muy curioso. Resultó Ernesto Yanjure preguntándole por llamadas a uno de los magistrados. Y yo creo que eso generó mucha suspicacia en muchos escenarios. ¿Cómo es que una persona como Ernesto Yanjure conoce los horarios de las llamadas de un magistrado? Ese es un tema de que hay que ponerle mucha atención porque obviamente pues es reiterativo las acusaciones y además la demostración de que efectivamente infiltran las comunicaciones de jueces, de magistrados, obviamente de forma ilegal. Y esos son los juicios que han estado perdiendo. Muy bien, Claro. Ujú. voy a cerrar aquí con una imagen, una invitación de una película porque ya con esto comenzamos a hacer el análisis de las columnas y las cartas y los demás. Les súper recomiendo esta película polaca. Tú que eres profesor de idiomas, ¿cómo se dice? ¿The Hitter? No, es el hater, que es odiador, digamos, hate es el verbo odiar y cuando termina en er significa el que ejecuta la acción de odiar. No sé si en el odiante, el odiador, no sé cuál sea la palabra exacta en español porque no es muy común, pero podría ser como odiador, así como existe pescador y amador, o podría ser odiante, casi como existe estudiante, cantante. El punto es el que ejecuta la acción de este verbo odiar. Pues resulta que esta película polaca hace una descripción espectacular eh, sobre cómo se hacen estrategias del odio desde partidos como el Centro Democrático. Entonces es impresionante. Además, no les cuento el final, es muy interesante, pero pues tiene que ver con lo que estábamos hablando en los trinos del comienzo. Usted se pone a provocar a más de un loco y la cosa termina poniéndose bastante peligrosa. Voy a cargar entonces las imágenes de Lina. Vamos primero con doña Lina. Doña Lina, yo voy a abrirla, la tengo por aquí. Voy a abrir, usted me la compartió. Yo ahí voy a salir de cámara y te Bueno, dejo sí, claro, sí, mientras usted, para que quede más campo. Es que ok. esta no logré acercarlo más, Bueno, entonces pues yo voy la a puedo leer proponer, en voz alta por favor, y vas listo. haciendo el análisis. Yo me salgo para que Dice, quede más bueno, campo. primero con el epígrafe de Francis Scott Fitzgerald, habría que comprender que las cosas no tienen remedio y sin embargo estar decidido a cambiarlas. ¿Sí? O sea, me parece un tanto pretencioso poner un epígrafe como esos en una carta que tiene esa intención. Sin embargo, per se, como tal, pues no es malo. Me parece raro porque este no es un texto, o sea, es un texto argumentativo que necesitaba enfocarse en una tesis muy concreta. La carta comienza. El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su sala de instrucción, dictó contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez una medida de prisión domiciliaria. El Partido Centro Democrático, senadores y representantes de los diferentes partidos que actúan en la vida política del país, gremios empresariales, medios de comunicación y ciudadanos de las más diversas vertientes han expresado su opinión sobre esta decisión.
Párrafo muy neutro, no está tomando ninguna posición, está informando algo que sucedió. Hasta el momento el tono es bastante neutro. Eso también ayuda a que incluso los potenciales detractores de este contenido estén alineados con, al menos con esta primera parte. No hay nada para contradecir allí. Sigue. Mientras tanto, nosotros, su familia más cercana, hemos guardado silencio. Necesitábamos atravesar el dolor para encontrar en él la prudencia y el pudor que tal vez, solo tal vez, sirvan para renovar un lenguaje desgastado por el rencor y los fanatismos políticos. Aquí ya vemos la primera mentira, tal como Jorge mencionó, que es que la familia no ha guardado silencio. De hecho, vimos una calumnia muy fuerte de parte de Tomás. Vimos que también Jerónimo fue el que acusó directamente a cierto magistrado de haber escrito o preguntó, y por un trino que citamos ayer, ¿sí? Dijo y que el que, mismo magistrado que liberó a exacto, Santrich estaba jugando a su papá, lo cual fue exacto. Entonces, corregido. de pronto se refiere al silencio propio de Álvaro Uribe. Yo no sé si dentro de la medida de aseguramiento está implicado que él no pueda usar Twitter o bueno, ese detalle lo desconozco, por qué él no está expresándose, de pronto sea parte de la decisión judicial, o de pronto sí sea que él prefiere marginarse por el momento. No sé si usted sabe la razón. No, creo que no puede. Creo que No no puede. puede. Bien, entonces, bueno, y ahí dice encontrar la prudencia y el pudor. No se trata ni de, bueno, los trinos que hemos visto de los hijos no han sido prudentes, no han sido pudorosos, y eso era lo que querían hacer con ese silencio. Y bueno, y justo lo que dicen, renovar el lenguaje desgastado por el rencor y los fanatismos políticos, pues del lado de allá, en la columna de María Isabel, en la columna de salud, en la de columna de Vicky, que es las que hemos analizado, pues estamos viendo un lenguaje absolutamente floreciente de rencor y de fanatismo político. Entonces, aquí ya hay una definición persuasiva de vamos a hacer esto con esta intención, pero la realidad muestra alguna otra cosa. No sé si usted quiera mencionar algo sobre este primer par de párrafos. Nada, estoy de acuerdo contigo. Ella dice que hemos guardado silencio. Para nada. Los Ujú, dos hijos han incurrido en calumnias abiertamente, uno contra el magistrado y otra contra Iván Cepeda. exacto. Bueno, entonces dice después, a pesar de las divergencia de opiniones sobre la sentencia de la Corte, un lazo común los une, el llamado a acatar los fallos de la justicia. Punto. Digamos que hasta ahí sigue estando bien, pero ya empieza a encaminarse o sea, ya sabemos hacia qué tipo de ideas quiere encaminarse. Continúa. Los magistrados no son solo magistrados, también son seres humanos que piensan, actúan, hablan, sueñan y como no puede ser de otra manera, reciben las influencias del entorno. Entonces aquí, falacia de envenenar el pozo, ya por el solo hecho de ser humanos, va a viciar cualquier tipo de decisión que ellos tomen. Y bueno, pues también a ella, también al senador y a sus hijos y a todo el mundo le cabría esta decisión. Entonces no es algo esencial. Hay una falacia, también otra manera de mirar la falacia naturalista o la falacia accidente, que es confundir esencia con accidente. Desde el punto de vista filosófico, se queda claro qué es lo esencial de alguien y qué es lo accidental de alguien. Y entonces, aquí están analizando que es esencial en los magistrados ser humanos y por lo tanto equivocarse, pero pues eso es tan esencial en todos los humanos, no solamente en los magistrados, que el solo hecho de mencionarlo pues le hace perder fuerza a la idea que quiere demostrar. Y es esta doble naturaleza la que se pone en juego cuando de la ley se trata. Pues esta es antes que nada lenguaje, o sea, la ley es antes que nada lenguaje, es decir, interpretación. Bueno, pues precisamente en eso consiste el trabajo de un magistrado, que al juzgar y bueno, no me sé los términos exactos del derecho, pero el hecho de ser un magistrado y de determinar qué puede ser justo o no acorde con las leyes, pues es su trabajo. Y claro, en algunos casos hay ambigüedad, pero su trabajo es precisamente dirimir esas ambigüedades. ¿Mm? O, continúa, para servirnos de una expresión de Sandor Maray, en su caso sobre la literatura, sin la atmósfera que posibilita la interpretación, la ley es solo un cuerpo celeste que brilla pero no tiene alma. También me parece un recurso retórico que no le da luz, o sea, no aclara, no es más claro el texto gracias a esa referencia, la tesis no queda mejor defendida gracias a esta, queda como sí, un accesorio allí
pues de pronto adorna, pero no veo que la tesis sea más fuerza, más fuerte gracias a lo que se está diciendo allí. Si durante algunos años nuestra familia sintió la gratitud del fervor popular por el compromiso y la entrega de Álvaro Uribe con el país, esto es cierto y lo hemos visto cada vez, o lo vimos muchas veces cuando él estuvo en plaza pública. En los últimos tiempos hemos asistido a la construcción de su imagen como instigador y determinador de un aparato criminal culpable de las peores atrocidades políticas y sociales vividas en Colombia en los últimos 40 años, y esta imagen es la que ha llegado a los estrados judiciales. Entonces, aquí ya empieza, esta parte, ¿sabe a qué se me parece, Jorge? Cuando el programa de History Channel de alienígenas ancestrales, que yo lo utilizaba, no, es que yo utilizo mucho ese programa cuando estaba enseñando eh, historia de la ciencia, ¿sí? Cómo se construye conocimiento a partir de inferencias. Yo ponía ese programa como un gran ejemplo porque decía, mire, ellos parten, ellos cumplen parte del método científico, porque ellos observan la realidad, encuentran unos datos interesantes, se formulan una pregunta, y eso es científico. Plantean una hipótesis y hasta ahí eso es científico y tiene toda la validez. El vicio de ese programa ocurre cuando ellos asumen la hipótesis cierta y a partir de allí continúan con hipótesis adicionales que parten del supuesto de que algo que no se ha comprobado cierto es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando decían, ¿será que estas pirámides las construyeron los extraterrestres? Y de ser así, ¿por qué lo harían? Y empiezan a averiguar los posibles motivos de por qué lo harían, sin que se haya demostrado que ellos fueron los que la construyeron. Entonces, esa treta, pues que hace parte de mostrar, o sea, quienes están hablando de este tema muestran esa primera parte que alcanza a ser científica, porque así se conoce el mundo, es la que se le, ¿cómo se? Es la trampa de ese tipo de discurso. Y me parece exactamente igual aquí. Existe la hipótesis, pero la asume como cierta. No se está construyendo, como para decirlo con las palabras textuales que ella dice, eh, construyendo una imagen de instigador y determinador de un aparato criminal. No se está construyendo una imagen. Hay unas denuncias claras, concretas. No son bodegas, ¿sí? No son, sí, o sea, acusaciones que no tengan fundamento. Lo que pasa es que no han llegado a estrados judiciales muy avanzados, pero la acusación existe y hay un montón de documentación, la memoria histórica está allí. Entonces, no se trata de la construcción de una imagen. ¿Mm? Bueno, los últimos 40 años, no sé exactamente si son 40 o no. Esta imagen es la que ha llegado a los estrados judiciales. Bueno, a los estrados judiciales llegan evidencias, llegan testimonios, llegan pruebas, llegan documentos legales y eso pues no son imágenes, eso no es estado de opinión. Cuando ella Sí, son dice construcción opiniones, de una exacto. imagen, exacto, la construcción de una imagen es un estado de opinión y lo que llega allá es otro tipo de evidencias. En efecto, vemos en la doble naturaleza de quienes tienen a su cargo la aplicación de la justicia, que magistrados, seres humanos, una explicación de las contradicciones judiciales, y no solo en el caso del expresidente, puestas a la luz por columnistas y abogados de diferentes ramas. O sea, a partir de aquí ya, porque está hablando de que la esencia de ser humano hace falible cualquier tipo de actividad, o sea, está diciendo absolutamente todos los seres humanos son falibles, entonces no podría haber cultura, no podría haber tecnología, no podría haber ciencia, ni filosofía, ni arte de ningún tipo. Entonces me parece que es confundir una esencialidad con una accidentalidad para demostrar, pues, la consecuencia de demostrar esto como cierto es que prácticamente no habría cultura porque todo es falible. No me convence mucho es la manera en la que avanzó tratando de defender esta tesis. Dicho con claridad, los jueces han permitido que sea el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia. Yo no sé qué piensa usted, pero yo tengo 43 años y a mí me parece que todo lo contrario. Antes había más probabilidad de que sucediera que lo que afecta personalmente a un juez aplicara la sentencia. Es decir, antes de la Constitución del 91, cuando habían, por ejemplo, la censura que hacía la Iglesia Católica o la censura a contenidos o la censura a currículos, estamos hablando de educación,
porque era la iglesia, porque el juez era el que decía, bueno, pues es que yo soy católico y entonces yo defiendo los intereses de mi iglesia. Esto logró separarse un poco en la Constitución del 91 y hoy veo más libertad. Claro, es mi propia percepción porque yo pues, no he reflexionado académicamente frente a esto, pero al menos lo que yo percibí es que cada día más hay más separación o más independencia, o al menos tratan de mostrarse más independencia. También puede ser efecto de que hoy tenemos acceso a más información detallada en esto. Pero lo que está diciendo allí ella es, el juez no tiene el criterio para ser juez. Y pues esto ya es afectar casi que la profesión desde sus propias bases, ¿sí? Finalmente dice, la ausencia de un sentido espiritual que guíe los destinos del país y de todos nosotros. Bueno, esta parte a qué se refiere exactamente, qué significa la ausencia de un sentido espiritual. No sé si se está refiriendo a volver a consagrar el país al Sagrado Corazón o quitar libertad de cultos de la Constitución. No, exactamente qué quiere decir con eso y sobre todo, cómo se conecta esto con lo que acabó de decir y con lo que está intentando demostrar. Este también, falacia non sequitur obviamente dentro de la oración, bueno, no hay anacoluto, pero sí hay esa ruptura entre las ideas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que ya estuvo exponiendo. Eh, del país, porque es que está hablando del país, no está hablando de la ausencia de sentido espiritual de alguien, sino del país, de que guía los destinos del país y de todos nosotros. Como individuos que hemos de cumplir con ambos destinos, no sé a qué se referirá con ambos destinos, ha venido resolviéndose por décadas en una narrativa de odio que ya alcanza a las nuevas generaciones. ¿Y a cuál se está refiriendo? No sé, contra esta narrativa queremos recuperar las últimas palabras de Thomas Mann en su novela, La montaña mágica. De esta fiesta universal de la muerte, del terrible fuego febril que enciende el cielo vespertino y lluvioso a nuestro alrededor, ¿surgirá algún día el amor? El mundo acababa de atravesar la Primera Guerra Mundial. Las circunstancias y las condiciones de nuestro país son otras, pero la pregunta es absolutamente necesaria. Mire, este texto me parece que no va en línea con lo previamente dicho. Este texto está aquí para confundir. Yo aquí no veo ningún argumento que sustente ninguna tesis, no veo una tesis, no veo una conclusión, porque su texto está tratando de demostrar que los magistrados están viciados, están sesgados, que no son competentes para la función de juzgar por la razón que ella haya escrito. Pero ese último párrafo, pues, bueno, no le vi el sentido de incluirlo allí. Me parece que no caben en el tipo de texto que ella quisiera mostrar, pero pues es mi percepción como lector. Yo no me siento, o sea, no siento que me hayan intentado demostrar nada. Me expusieron una idea y la adornaron para que sonara bonito. O sea, efectivamente sirvió para la estrategia de orquestación, darle más contenido para que los alfiles que están manejando el tema de opinión pública, pues tengan de ahí de dónde morder, que fue lo que les estuvimos mostrando ahora. Entonces vamos a otra, sinceramente esta columna y los escritos de esta señora procuro ser muy distante, porque en serio, tengo como una repulsión como visceral cada vez que esta señora escribe por las imprecisiones y por lo que hace, pero pues hay que ir a un escenario serio y científico y demás. Entonces voy a procurar ahí desde el tema de la respiración, porque vamos con la siguiente columna que francamente me cuesta muchísimo trabajo, pero es un elemento clave para analizar en temas de opinión pública. Y es el Es que, tema. sí, desde el propio título está envenenando todo. Exacto. Eh, voy a empezar a subir el contenido. Dame un segundo, por favor. Yo las tengo, yo la puedo empezar a leer, dice acá. Listo, suéltala ahí, comencemos. A no ser que avanzando un poco más en lo que he alcanzado a leer de las 1554 páginas que tiene la providencia que manda el expresidente Uribe a casa por cárcel, me encuentre, a no ser que pase eso, me encuentre con una prueba convincente que justifique haberlo privado de su derecho fundamental a la libertad, creo que la decisión de la saga instrucción de la Corte fue una decisión estúpida. Entonces, bueno, aquí lo principal es que ella reconoce que no ha leído, porque dice que es poco. ¿Qué es poco? Pues no sé, incluso leer 500 páginas es poco, porque sería la tercera parte. No dice cuánto ha leído, pero ya dice que sin haber leído completamente, la decisión le parece estúpida. Y aquí a la hora de expresar una opinión también, la manera en la que yo expreso mi opinión muchas veces hace confundir dos cosas. Tener la opinión con el hecho de que la opinión sea cierta. Y eso se llama también falso consenso.
Y eso pasa aquí desde el propio título. Me parece estúpida porque me parece, no, es estúpida porque me parece estúpida y ya. Y eso es todo. No ha leído. De hecho, bueno, podríamos seguir. Bueno, voy a seguir con la siguiente imagen. La tengo acá. Le voy a ir Dice, bajando esta. lo es. Primero por inútil en términos de justicia, pero lo es también por dañina en su dimensión política. Aquí también habíamos hablado de la privación relativa. Esto lo dijo Vicky, porque están diciendo encarcelarlo no sirve, entonces no lo encarcelemos. O condenarlo no sirve, o siquiera investigarlo no sirve, entonces no lo encarcelemos. Y a la hora de demostrar que no sirve, mostraban o que había problemas más urgentes, en el caso del problema de la pandemia que María Isabel Rueda lo menciona, o el hecho de que otras personas tengan otro tipo de condenas o hayan cometido otros crímenes, como cuando apelan a los senadores de las FARC. Entonces, la misma estrategia que se vio consistente en toda la semana, desde el comunicado del Centro Democrático, las columnas de Vicky, el discurso del presidente, la carta de Lina y ahora la columna de María Isabel Rueda. Inútil la decisión, ¿no? Inútil porque si del poder de obstruir la justicia se trata, Uribe podría seguir haciéndolo en libertad o confinado en su casa. Pero además, en el estado tan avanzado de la investigación, cuando ya los que son protagonistas han dado su testimonio, cuando se reproducen completos las 1554 páginas de la Providencia a estas alturas, su distorsión resulta muy difícil. Entonces, yo no sé, no conozco, sería muy bueno tener la opinión de un abogado, en qué circunstancias es que se propone o se sugiere la casa por cárcel y en cuáles no se acepta, pero estoy seguro que ninguna de ellas es, pues porque ¿para qué si esto es inútil? O sea, no tiene sentido. Visto así, digamos, ¿para qué condenamos al asesino si ya la víctima está muerta? Pues no, esa no es la manera de pensar, hay otro tipo de criterios. Pero como digo, yo no soy abogado, yo no quiero profundizar allí, simplemente se nota el vicio que se llama privación relativa o apelar a problemas peores. Máxime cuando prácticamente la mayoría de esos testimonios ya habían sido filtrados a los medios. Y aunque obstruir la justicia es una de las causales. Ay, espere, se me perdió la idea. Máxima, obstruir la justicia es una de las causales de esta medida preventiva, de una medida preventiva como esta, y es de lo que precisamente se acusa a Uribe en su supuesta actividad de sobornar testigos vía su abogado Diego Cadena. No parece que, por las razones expuestas, se esté invocando una causal, más bien un pretexto para sacar a Uribe de circulación. Aquí otra vez, la falacia condicional, que es no hacer las afirmaciones de una manera muy consistente, muy sólida, sino decir parece que, sugiere que, indica que, es una manera de decir, ah, bueno, no era así, qué pena, pues entonces no dije nada comprometedor. Es una treta en la manera en la que está, pues muy hábil también, la manera en la que está redactado el texto. No sé si esta aquí quiera decir algo sobre esto. Bien, pues mientras vuelve Jorge, continúo. Se me olvida que cuando bajo la imagen para poder poner que se vea más grande, me quedo sin audio. No, yo creo que ahí voy, nos van alimentando algo para un trino que puso hoy, déjame ver si lo tengo acá, que fue precisamente nada más ni nada menos que José Gregorio Hernández, que es una autoridad en derecho. Le hicieron más o menos la pregunta que tú te hiciste, no sé si soy abogado, pero como que esto no cuadra con lo otro. Y entonces él hoy, creo que también haciendo un juego de palabras, aunque él dice que fue en una clase virtual que le preguntaron algo como lo que tú acabas de hacer. Y entonces él responde lo siguiente, y ya lo voy a poner. Miren lo que contesta José Gregorio Hernández. Acabo de responder a mis estudiantes en clase virtual. No se puede sostener porque es insostenible que la decisión judicial colegiada carezca de legitimidad, autoridad o validez, o que sea sospechosa si es unánime. ¿Quién les dijo eso? Eso es lo que han estado diciendo, que es inválida, ¿sí? Pero ¿cómo Claro, así? Sí, pero fue incluso unánime. claro, es que aquí, esta parte en concreto no la he leído de la columna, pero a mí me llamó la atención que María Isabel Rueda diga que fue unánime cuando Vicky había dicho que no lo había sido.
Vicky Mm. dijo que había sido 2-2 y una abstención, que no me acuerdo cuál es el término exacto que utilizan para, o sea, salvamento de voto, creo, bueno, no me acuerdo. Pero Vicky había dicho que no había sido unánime y ahora Marisabel dice que sí. Bueno, no sé, me parece contradictorio, por lo menos pues habría que saber cuál es la verdad. Bueno, Bueno, voy a hacer entonces, listo, entonces continúo. Y no deja de ser una decisión muy dañina. Parecería estar precedida de voluntad predeterminada de los magistrados para obtener un resultado que, humillando al expresidente, le hace daño al gobierno y por ende al país, y suena totalmente inoportuna cuando existe la prioridad de salvar a la gente de la pandemia. En lugar del cuidado personal de vacunas, de respiradores, de médicos, de supervivencias, nos pone a hablar de una palabra, Uribe. Tal cual, privación relativa al 100. Están tratando de decir, hay problemas peores, no tratemos este tema, me parece bastante peligroso, porque además ni siquiera están hablando de estos temas de respiradores, vacunas, personal médico, porque hemos visto cómo a través del mismo aparato de propaganda está mostrándose la gestión del gobierno como muy acertada cuando las cifras dictan otra cosa. Las cifras muestran que Colombia está pues a unos niveles de los países más afectados. Obviamente no se ve todo en cuanto a número de cifras, no se ven confinadas al mismo periodo de tiempo como sucedió en Nueva York, en Italia o en España, pero sí en un periodo de tiempo bastante distribuido que es el que está afectando la economía. Y ahí no hay Continúo. como falacia por asociación, Pablo César, porque ese juego de palabras en donde si juzgan a Uribe afectan al gobierno. Ahí yo lo vería. Bueno, pues, Y si pues, afectan al gobierno, entonces afectan a todo el país. pues, ¿Esa asociación ahí no no, genera algún tipo de margen de error? pues mire, yo pensaría que es muy cierto y todo el mundo estaría de acuerdo que afectar a Uribe afectaría a Iván Duque. O sea, no, la relación, el hecho de que se redacte como una falacia de asociación no significa que lo sea. De pronto hay contradictores, en el chat aparecerá alguien, en los comentarios a este video aparecerá alguien que diga, no, sí es falacia desde este punto, pero a mí me parece que es una verdad a gritos, que cualquier cosa que afecte directamente a Álvaro Uribe va a afectar al presidente Iván Duque. Entonces, digamos que el problema no es que sea falaz por asociación, sino que exista esa conexión, que la gente perciba al presidente como marioneta, y no lo digo yo, lo han dicho medios internacionales, o que incluso desde el propio partido de gobierno, los propios senadores, le sigan diciendo presidente a Uribe y no a Duque, ¿sí? Entonces, no es que yo diga, o sea, me parece que está bien, y que si a un presidente le va mal, puede fregarse el país, eso nos ha pasado, recuerde la crisis con Pastrana, cuando le negaron con Pastrana no, con Samper, cuando le negaron la vice, proceso 8000, era algo que afectaba directamente al presidente y uno vio muy consistente una de las crisis económicas más fuertes que tuvimos, pues de las que al menos yo he conocido. Entonces, no me parece, porque, o sea, digamos que con otros personajes sí podría ser una falacia por asociación. Es decir, si el presidente fuera Uribe y condenan a uno de sus ministros, supongamos, por intentar sobornar a un congresista para que cambie su voto, ahí vimos cómo afectar a alguien no afectó al presidente, ¿sí? Entonces, sí, tiene la misma estructura de una falacia por asociación, pero el hecho de que sean esas las personas que están en los cargos, pues deja claro pues, que no, ahí no hay ninguna falacia. Dame un segundo. Un saludo para Sara Zapata. Esta es una Uh colega, Paulo César, muy -huh. interesante, que hace un trabajo muy, muy interesante. Entonces, saludos, Sara. Muchas gracias por estar en el chat. Ahí nos hizo unas preguntas sobre Sierra y unos temas de entrevistas en la W. Sara, muchas Bueno, gracias por estar con nosotros. Listo, dale. bueno, entonces hice hablar de Uribe. Muchos han recibido con rabia ese resultado, y aunque ese no puede ser un determinante de la justicia, resulta muy atractivo afectar la libertad de un procesado ilustre, como Uribe o el gobernador Gaviria, pues esto los llena de titulares y condecoraciones de eficacia. Mientras más encumbrado el acusado, más condecoraciones, más débil queda ante el poderío de sus jueces, más infeliz a merced de su todopoderosa voluntad. También me parece, aquí sí me parece muy peligroso porque eso implicaría que no se hubiera podido juzgar siquiera a Milosevic o a Fujimori o a tantas personas ilustres con mucha influencia en sus países porque simplemente son poderosos, ¿no? Aquí esto es muy peligroso. De hecho,
con mayor razón deberían estar ellos allí, ¿no? ¿Se acuerda de Slobodan Milosevic en Milosevic, Yugoslavia? sí, claro, el carnicero. Exacto. Claro, era la persona más poderosa de ese país cuando fue capturada y fue llevada a tribunal internacional. Entonces, decir que como es poderoso, entonces no, porque queda debilitado, pues no. O sea, incluso hasta el propio juicio de Nuremberg. Aquí estaban, no estaban condenando a mandos medios. Pues, ¿de dónde vendrían las órdenes o las directives, directrices que se obedecieron? No puedo asegurar que Álvaro Uribe sea inocente por lo que se acusa, pero si hay que escribir 1554 páginas para justificar una detención preventiva es porque resulta muy débil la causa para sustentarla. Falacia de negación del antecedente y de afirmación del consecuente, depende de cómo las demás cosas que estén ahí redactadas, porque dice que pensar que el hecho de que algo sea robusto implique que está defendiendo lo indefendible, digámoslo en estos términos prosaicos, entonces plantear que como en algunos casos puede darse, en este caso justo se da eso, ¿sí? Está confundiendo causa con efecto. El hecho de escribir, o sea, el hecho de que el auto de detención tenga 1554 páginas no es causa de la detención, es efecto, no es causa de la acusación, es efecto de la acusación. Entonces, esa falacia que confunde causa con efecto se llama, bueno, pues hay dos, negación del antecedente y afirmación del consecuente. Aquí, pues ese es muy claro allí. Eh, para probar que se da una de las tres causales, en medio de semejante mamotreto, es porque la circunstancia alegada requirió un montaje de un aparato pretextuoso que lograra justificar la evidencia mediana que existe para que el Estado pueda incurrir en ese acto extremo de privar de la libertad a un ciudadano, medida que debe ser absolutamente excepcional. Igual, está asumiendo que causa con efecto. O sea, es claro que el robusto documento es consecuencia de la acusación, no causa. Entonces aquí hace esa confusión allí. También es sospechosa la unanimidad de los 5 magistrados. Bueno, aquí es donde contradice lo que dijo Vicky, que había sido 2-2 y luego se volvieron a votar. Lo normal y lo sano, porque enriquece la jurisprudencia, es que haya uno o unos salvamentos de voto que indiquen que hubo confrontación teórica. Pero, bueno, hasta ahí. Cuando la evidencia es incontrovertible, la unanimidad es evidente. O sea, si existiera sobre un criminal la evidencia en video que lo compromete a cometer el crimen y que además tuviera el testimonio de que haya grabado, pues, no sé, su motivación y absolutamente todos los detalles, no creo que para que deje de ser sospechoso haya que hacer un debate deliberado donde los votos no sean unánimes. O sea, no quiero decir con esto que el hecho de que sea unánime implique la culpabilidad, sino que el hecho de que sea unánime no tiene por qué despertar ninguna sospecha. ¿Mm? Ese Pues es que es además lo que cita José Gregorio Hernández, desde dónde saca exacto. que la unanimidad genera sospecha. Todo Además, lo aquí contrario. dice lo normal y lo sano es que haya salvamentos de votos. De pronto ya está confundiendo lo normal con lo usual, que son dos cosas completamente diferentes. Lo usual solamente me está hablando de la frecuencia con la que ocurre algo. Y sí, a veces es usual que haya salvamentos de votos, pero lo normal es que haya tantos votos como las pruebas, no sé, basados en las pruebas como la infalibilidad de las pruebas sea. Entonces, aquí también confunde usual con normal, falacia condicional. Pero que de una sala dividida en tres, que de una sala dividida en tres hubieran salido 5 de 5 por el sí, será contundencia, no, por el, ¿qué? ¿Cómo está redactado esto? Otra vez, pero que de una sala dividida en tres hubieran salido 5 de 5 votos por el sí, ¿será contundencia o hará recordar las épocas anteriores en que Uribe y la Corte estuvieron confrontados y por disposición interna no salía ninguna decisión que no fuera unánime para parecer monolíticamente unidos? Bueno, entonces el mismo punto que ya habíamos explicado. No sé si usted quiera decir algo hasta aquí. No, para mí ese era el punto clave de esta señora Ujú. pretendiendo hacer dudar nuevamente lo que les decía. La tendencia del día fueron hacer dudar de la legitimidad que hemos visto acompañando las decisiones de la Corte. A las grandes autoridades del derecho lo han dicho, juzgaron en derecho y cumpliendo los procedimientos apropiados. Y entonces Ujú. periodistas empiezan a ver cómo hacen dudar a la Corte. Ese es el primer punto. Lo segundo han sido las calumnias, acusar de cosas
Ahorita encontré otra muy particular. Y pues nada, si las personas se meten a decir, pero ¿qué están haciendo? Pues nada, la ranga de insultos es lo que viene ahí. Afortunadamente, aquí hay criterio para poder establecer análisis del discurso por parte del profesor Paulo César. Procede, por favor. Bien, entonces, permítame que perdí el hilo. Dice, y no puedo terminar sin decir que de lo que he tenido la oportunidad de leer me sorprende que entre las justificaciones para detener a Uribe figuren referencias al temperamento del exmandatario, a sus formas desafiantes y a su proactividad, y que en la prueba de que Uribe le daba órdenes de manipular testigos a cadena se cita el vínculo contractual que ni es delito ni prueba nada, y la autoridad ascendente de Uribe sobre cadena, que no implica tampoco que todo lo que resolvía hacer el abogado para contrarrestar las cuestionables actividades del senador Iván Cepeda necesariamente se le hubiera ordenado a Uribe. Entonces, dice, otra prueba de la corte, que Uribe le decía por teléfono a cadena, persista, siga en la pelea, eche para adelante, proceda. Bueno, aquí dos cosas. La primera, la definición persuasiva para hablar de las cuestionables actividades del senador Iván Cepeda, que no está hablando de él, no está mencionando, aunque él es parte clave del proceso, debería hablar de esa situación. Pero simplemente la menciona diciendo que es cuestionable y sigue adelante. Esa es una manera de envenenar el pozo también muy astuta. Pero igual, bueno, yo no he leído la autointención, como dije, pero no sé, de entrada me parecería que esta parte uno podría estar de acuerdo con ella, es decir, citar el temperamento de alguien para referir esto aquí, yo, pues uno, si solamente conoce eso, podría estar de acuerdo en que eso no es ninguna causal para hacer medida de aseguramiento. Pero pues, primero, no conozco el texto en detalle, no conozco por qué se está citando ese temperamento como validador de la decisión, eso lo tendría que leer pues un abogado que conozca leyes y que entienda bien esta parte, pero hasta lo dejó de una manera en la que a través de escoger deliberadamente qué información mostrar y qué información publicar, pues puede hacer que uno diga, sí, es sensato su opinión. Y dice al final, ahora el expresidente solicita que se levante la reserva sumarial de todo el proceso. Capaz es la corte de negárselo. Nada habría cambiado si a Uribe lo hubieran dejado defenderse en libertad, pero los magistrados no tendrían trofeo. Entre tanto, y alístense para el siguiente capítulo, los hijos de Uribe ante el Consejo de Estado. Bueno, yo también no soy abogado, lo repito más veces, pero leí que algunos abogados diciendo que ellos, o sea, que el proceso no se podía, que la reserva sumarial no se podía levantar por alguna razón. Ahí sí yo no me meto a opinar, pero he leído a muchos abogados diciendo por qué desde el punto de vista legal eso no se puede hacer. Pero además es una jugada que hemos visto varias veces. Sí, yo también vi que hay una norma que prohíbe levantar, hacer ese tipo de levantamiento de la información. Pero entonces viene un juego muy interesante que fue el que hizo también Néstor Humberto Martínez con la Corte cuando no les entregaba la prueba de Santrich. Y tan pronto se cumplió un año en donde ya hasta el mismo juez decía no puedo retener más a este tipo porque no tenemos la prueba para retenerlo. Al día siguiente de que ya les toca soltarlo, entonces sale la prueba y de ahí se supo que es que había sido obtenido a través de un entrampamiento, lo cual es ilegal. ¿Qué es un entrampamiento? Que yo le digo a Paulo César, oye, resulta que tengo algo que quisiera mostrarte, te invito a tomar algo en mi casa y cuando está ahí sentado le muestro un arma o una vaina que sea ilegal y entonces ahí digo, viste, asistió a la reunión. Entonces, pues obviamente es una prueba obtenida de forma ilegal, pero el juego ahí era hacer quedar a la Corte como que estaba colaborando con Santrich. Y aquí sucede algo similar. Si la Corte definitivamente no levanta y siguen utilizando este tipo de temas, ¿vieron? La Corte no quiso. No, es que hay una norma que no les permite hacer ese tipo de cosas. Y entonces ahí es donde vamos a ver cómo la idea es desprestigiar a las Cortes, desprestigiar el sistema de justicia para poder establecer el estado de opinión. Estaremos muy atentos mostrándoles este tipo de estrategias argumentativas y estrategias de comunicación para ver cómo se van a mover estos personajes, porque lo que decíamos, y lo citó muy bien Pablo César en el ejercicio que hicimos el sábado, y es que se vienen con todo un aparato de propaganda para poder suspender el Estado de Derecho en Colombia. No sé si quieras agregar algo más. No, yo creo que a decirle al público que esto va a seguir pasando, van a salir nuevas columnas desde diferentes fuentes, va a aparecer
un periodista independiente en un municipio muy pequeñito dando su opinión y la van a difundir, porque eso ayuda a la estrategia de orquestación y de verosimilitud. Entonces, hay que estar muy preparados a saber identificar eso y lo que les he dicho a lo largo de toda la semana, todo está enfocado en evitar el debate sobre lo crucial, que es la acusación concreta sobre fraude procesal. Ahí es efectivamente lo que vamos a ver es esta estrategia de contraataque de distracción. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ujú. Como ya no tienen cómo zafarse, o sea, ya es imposible, no tienen dentro del acervo probatorio cómo zafarse, ya definitivamente los errores de cadena, y me imagino lo que viene, porque Prada también está ahí metido, porque, bueno, el otro abogado también está ahí metido. Entonces la idea es salirse a generar dentro de esta estrategia también de orquestación, saber de dónde más generan opiniones de temas distintos para que la gente no pueda centrar su punto de vista en que efectivamente hubo una violación de la ley, un delito ordinario que tiene que ver con, pues, fraude procesal por el tema de manipulación de testigos. Este es uno de los puntos que quería mostrarles de lo que ha sucedido hoy. Uribe mandó al ejército a atacar al terrorismo, el terrorismo mandó a la corte a atacar a Uribe. Y entonces ahí es donde ustedes van a ver cómo, obviamente esta es una calumnia, pero es donde les van a decir, aquí no es la justicia aplicando, porque la justicia le hace caso es al terrorismo. Y entonces ahí es donde van a generar, ahí entra un poco el tema de este lenguaje, el lenguaje del engaño, el lenguaje del odio y el lenguaje del miedo. Ahí estaría entre el tema del lenguaje del miedo, decirle cuidado porque, y entonces vienen las frases de Vicky Dávila, porque ahora si cumplimos la ley somos el país de las FARC. No, señores, Ujú. estamos cumpliendo la ley, somos una sociedad organizada y así debe ser. Pablo César, muchísimas gracias. Las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Si les pareció interesante este análisis y de utilidad, por favor, compártanlo, compártanlo. La idea es darle elementos a las personas para que puedan enfrentar desde su criterio este tipo de estrategias de opinión pública que técnicamente serían guerras híbridas, toda la batalla en la mente del ciudadano para poder suspender el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Pablo, nuevamente, muchísimas gracias. Igual, Jorge, muchas gracias por la invitación y nos veremos en el próximo, que material va a sobrar. Eso sí, Vale, de aquí al vale. viernes vamos a tener temas bien interesantes. Muchas gracias a Listo, hasta todos. luego, público, que estén muy bien. Gracias por vernos.